¿qué hacemos en el Consejo? Cuando la intendenta remite el presupuesto anual para ser debatido, el Consejo Municipal pasa a comisiones, lo debatimos, cada uno da sus opiniones y terminamos aprobando lo que se conoce, y lo estudiamos en la facultad, el plan de gobierno. El presupuesto no es ni más ni menos que un plan de gobierno. Se estiman recursos y esos recursos luego se afectan a determinados fines. El plan de gobierno, una impronta política que los dos poderes le dan el sello. ¿Cuál es la falencia? En el Consejo aprobamos el presupuesto, pero después la intendenta hace lo mismo que hizo la presidenta a nivel nacional. ¿Por qué? Porque incluyó una cláusula que la terminan votando los concejales levantamanos del oficialismo, que yo les llamo la mayoría automática, que es un artículo que desvirtúa el sentido del presupuesto. Un artículo que le permite a la intendenta utilizar los remanentes de los fondos no utilizados, de aquellos fondos específicos, por ejemplo el de obras públicas, para utilizarlos en rentas generales. Por eso siempre digo en mis discursos cuando se debate el presupuesto, que aprobando un artículo de esta característica, que no es ni más ni menos que el que se conoce como los superpoderes, es decir, los superpoderes que tiene el Ejecutivo para hacer lo que quiere, siempre digo, y así termino mi alocución, cuando se debate el presupuesto, señores concejales, con esta cláusula de superpoderes, ¿para qué aprueban 17 artículos? Directamente aprueben uno solo que diga, autorízase a la señora intendenta a recaudar todos los fondos que pueda y gastarlos como quiera. Por eso para nosotros lo fundamental, más allá de medidas concretas, es, bueno, ¿cómo planteamos el problema? O sea, me parece que hay que empezar a cambiar las preguntas para encontrar otro tipo de soluciones y otra práctica política para afrontar eso. Digo, hace falta, nosotros decimos, un instrumento nuevo, digamos, que sea autónomo, y no nuevo por nuevo, sino por no tener ninguna atadura con todos estos grupos, digamos, muchos, o casi todos, digamos, los otros candidatos, de alguna u otra forma también están vinculados, porque esto, digamos, esta situación que se da con el monopolio que hay de la tierra en Rosario, digo, tiene varias patas y varios actores. Entonces, en ese sentido, y poner otra mirada que plantee el problema de otra forma, para nosotros es central, para que no siga pasando esto, digamos, porque cuando las desigualdades sociales se territorializan, es decir, toman una forma física en el territorio, cuesta muchísimo más revertir esa situación. ¿No? Por eso la ordenanza del ya basta, por eso decir, bueno, digamos, congelemos la situación con respecto a los barrios privados, porque si se sigue por esta vía, después no queda más tierra para hacer nada. Lo que tiene que hacer el Estado para pensar un desarrollo distinto es hacerse de tierra pública. Digamos, captar esa plusvalía que el mismo Estado genera para desde ahí, una vez que vos tenés la tierra, poder empezar a pensar 1000 mecanismos, digamos, para poder generar instrumentos que no sean con la lógica del mercado. Rosario necesita que sea una sola ciudad. Rosario necesita que no seamos, esté partida hoy como está partida, que hoy sea una atracción para el turismo. Si bien no está mal eso, que sea una atracción para el turismo, pero sí necesitamos, cuando nosotros pensamos hacer grandes edificios, lo estamos olvidando de los barrios carenciados, donde no tienen agua corriente, que es fundamental, que no hay calles todavía de tierra, no hay cloaca, ¿no? Entonces en eso apuntamos, que sea Rosario una sola ciudad y que si se hace 100 metros de pavimento para el lado del río, que sea 100 metros de pavimento para los barrios carenciados. Cuando Wiener dice que va a ser, como gobernador, Wiener dice que va a ser un regalo a la ciudad de Rosario por el bicentenario, que nos va a regalar el Puerto de la Música, 400 millones de pesos. Nosotros planteamos un proyecto de ordenanza en el Consejo donde le decíamos que en lugar de hacernos ese regalo, que podía tener el proyecto guardado para un mejor momento, que no nos parecía mal el proyecto, pero no era había otras urgencias, que esos 400 millones los destine para hacer cloacas en toda la ciudad. Bueno, no fue acompañado por el oficialismo, pero este es un ejemplo de cómo cuando hay una conducción política de la ciudad que tiene claro cuál es la prioridad, debe reorientar el aporte provincial y el aporte nacional a las prioridades de la ciudad. Hoy pasa lo mismo con los 50 millones de pesos que vienen para el Dakar de Nación para refaccionar Avenida Belgrano, ¿no? Parece que esos 50 millones deberían
a invertirse en otras cosas que son más prioritarias. Yo cuando en el 2009 planteaba justamente que la seguridad era el tema central en ese momento, ¿por qué? Porque había que abrir los ojos, porque se venía, porque cada vez era peor, porque el narcotráfico avanzaba. El actual senador, antes intendente Lifchitz, me decía: Juliano, te equivocaste de campaña, eso es para la provincia, yo no tengo nada que ver con la seguridad. Bueno, tenemos que ver con la seguridad. Y creo que ha habido un efecto después de eso, porque se ha asumido una agenda de seguridad en la ciudad, con escaso éxito, pero una agenda de seguridad. Entonces hay que ir a cosas concretas. Rosario va a tener que, en función de su escala y del nivel de violencia que tiene instalada, estamos hablando de un aumento de homicidios violentos en 4 años de más del 70%, algo ha pasado en Rosario. Rosario va a tener que ponerse de pie frente al delito. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a tener que asumir inversiones. Rosario va a tener que comprar 100 patrulleros. Rosario, la ciudad. Rosario va a tener que crear una policía de la ciudad, construir su policía de la ciudad, y no la GUM, que con todo respeto, la GUM no tiene funciones específicas, no es ni guardia ni urbana, es más bien un grupo de inspectores municipales vestidos distintos por la peatonal Córdoba. O sea, no es urbana y no es guardia. Entonces, lo que tienen además es municipal, porque son municipales los... Es decir, cambiar, reestructurar la guardia urbana, transformarla en policía de la ciudad, comprar patrulleros, comprar videovigilancia. Digo comprar porque esto ha sido... El socialismo nos tiene acostumbrado a una cuestión de acupuntura simbólica, ¿no? Dice, bueno, hagamos un poquito de cada cosa. Entonces, videovigilancia a regañadientes, no nos gusta, no quieren hacerlo, pero compraron 57 cámaras y con eso dijeron, tenemos videovigilancia y hay fotos de la intendenta con cámaras. Bueno, en realidad esto es todo, es como alquilar los cuatro coches articulados, ¿no? Es solo para una foto, no cambian absolutamente nada. En materia de videovigilancia hay que poner 1000 cámaras en Rosario. ¿Esto es posible? Claro que es posible. En otros lugares, como el centro de la ciudad, se están negando y se está inundando y entrando agua en negocio de planta baja. ¿Por qué? Porque en el año 94 nosotros firmamos un convenio con la provincia, en aquel entonces con Adipo, para que se cambiara todos los desagües pluviales que fueron hechos a principios de siglo en el radio antiguo, que está delimitado por Gaboto al sur, Avellaneda al oeste y Vélez Sarsfield al norte, que tienen una evacuación de 25 milímetros hora. Creo que está claro, fue hecho a principios del otro siglo, que hay que cambiarlo y si no, se va a volver a inundar la ciudad. Estas son las obras fundamentales, más las cloacas, el gas, el agua en cantidad suficiente. En este momento la falta de la construcción del acueducto Gran Rosario hace que mucha gente no tengamos presión de agua y otros que no tengan agua. Y lo mismo con la base de la electricidad. Creo que ese es otro de los temas que hay que debatir después de las elecciones, durante la elección y después de las elecciones, para acordar políticas de Estado con respecto a que si vamos a seguir creciendo sin que abajo esté la infraestructura social básica y el equipamiento colectivo que tiene que tener una ciudad para la cantidad de habitantes que se está proyectando esta ciudad. Me parece que sin una planificación estatal y más vale al impulso de los poderes económicos, financieros y de los intereses inmobiliarios. Entonces, hay un problema de regulación del suelo que es muy importante, donde Rosario tiene que, tiene que la provincia, pero además Rosario tiene que tener una política de vinculación del suelo disponible con los usos socialmente necesarios que en las grandes ciudades. Entonces me parece que ahí hay que, en ese sentido hay que también un tema del futuro en el sentido que es un tema que va a ser, ¿por qué digo del futuro? Porque son temas que con el tiempo van a empeorar. Son temas que no están estáticos, sino que si uno no acciona, se agravan seriamente. Entonces ahí hay que poner el foco, asentamientos, vivienda social, tránsito, son temas de las grandes ciudades donde efectivamente me parece que hay que buscar nuevas soluciones, ¿no? Bueno, eso es una cosa interesante de este. Es imposible separar lo que es el problema de transporte con el tránsito. Yo creo que hoy no hay colectivos, no hay taxi que puedan traer a la gente a horario al centro. Es imposible llegar al centro todo programando nuestras llegadas. Por eso creo que debemos pensar en los carriles exclusivos, que le veo con muy buen resultado, y desde ya diría que lo primero que deberíamos hacer es dar una marcha atrás en la bicisenda de Avenida Pellegrini. Porque cuando hablamos de acelerar un tránsito, creo que ahí
estamos dando un paso para atrás. Con respecto a lo que es estimular la llegada de los particulares al centro, la debemos desestimar. Creo que tenemos que pensar en playas de estacionamiento, en el macrocentro, para que justamente podamos venir lo menos posible a este centro que cada día está más atomizado, más difícil de poder llegar. Y con respecto a los transportes, debemos mejorar la calidad y fundamentalmente la frecuencia. Pero para eso debemos también tener un compromiso político de la seguridad, tanto sea para los choferes como para los que ocupan sus transportes. Sí, lo que pasa es que cuando uno analiza el presupuesto municipal, ve que no es tan fácil, si el municipio tiene los recursos que tiene y no más, digamos, y básicamente en buena medida depende, aunque Rosario es más autónoma, pero tiene un porcentaje significativo de coparticipación provincial y nacional, no es tan fácil, y el año anterior se habían presupuestado 100 cuadras, o sea, tampoco estamos hablando, se puede presupuestar más, pero el salto que hace falta en esto es de una dimensión que además, hablando de una obra que un pavimento no lo va a disfrutar solamente digamos, la ciudad este año, sino que va a durar muchos años, es totalmente razonable si se consiguen formas de financiamiento, diferentes formas de crédito, habrá que estudiar, por supuesto, tasas, plazos, etcétera, pero que se pague a lo largo del tiempo en caso de tener formas de financiamiento accesibles. Por supuesto, nosotros fuera de la bandera, que un poco te lo voy a agregar porque creo que es importante, ¿no? Nosotros levantamos la bandera de la autonomía municipal cuando muchos concejales que hoy se quieren volver a reelegir la abandonaron en el Consejo Municipal. Entonces, para nosotros es fundamental para que Rosario maneje sus recursos. ¿Eso qué tiene que ver? La construcción de una policía metropolitana. Vos me dirás, yo sigo el proyecto nacional de Cristina Kirchner, te cuento en el marco ideológico, para ser sincero, pero nosotros los elementos que vemos buenos, cuando tomamos Policía Federal y tomamos Policía Metropolitana, la Policía Metropolitana tiene menos índice delictivo que la Policía Federal. Entonces, tomando las buenas experiencias, traer a Rosario la Policía Metropolitana nos parece mucho más eficiente, que va a tener un poco más de realidad, no esta policía endeble que hay de la provincia de Santa Fe o la policía de cercanía que propone la nuestra señora intendenta Mónica Fey, que no creo que sirvan esos parches para nada, sino la construcción de una policía comandada, por supuesto, por la intendente o el intendente que venga, los concejales, organizaciones de seguridad, los comisarios y las vecinales, en lo cual se pueda elaborar una política mucho más seria en la ciudad de Rosario. Nosotros tenemos una concepción, nosotros creemos que el Consejo tiene que ser sí o sí la representación de los vecinos y no la de una administración o la de un proyecto político alternativo. En el Consejo se tiene que manifestar claramente la representación del vecino. Y el vecino hoy, su primer demanda es la seguridad. Entonces, desde el Consejo hay que, primero, reclamar medidas a todos los poderes del Estado, que se articulen medidas en torno a la seguridad. Tiene que ser la caja de resonancia y la que exija fuertemente al Ejecutivo Municipal, al provincial, al nacional, incluso a la justicia para que se actúe en ese sentido. Pero a la vez, puntualmente, creemos que en el municipio hay una herramienta que debería utilizarse, que es la GUM, y que ha quedado prácticamente desdibujada de lo que fue su origen. La GUM se tiene que transformar exclusivamente en una patrulla de seguridad urbana. Tiene que ser un elemento que ofrezca la municipalidad, así como en su momento el municipio tomó en cuenta que debía hacerse cargo de la salud, que por ahí no le competía constitucionalmente, pero que era algo que debía afrontar. Creo que también, en este caso, la municipalidad debería asumir que tiene que hacer un aporte a la seguridad. Yo creo ahí hay un punto fundamental en esto, ¿no? Sí, el presupuesto. Para hacer todas estas cosas hay que tener un financiamiento, si no es imposible y todo lleva tiempo. Rosario, como gran ciudad, tiene uno de los presupuestos más bajos para grandes ciudades. Entonces, este es un punto también que habrá que discutir, cómo se financia todo lo que hay que hacer. ¿Cuáles son las cosas que nos están pidiendo la gente? Cloacas. Hoy se están haciendo, eran 9, pero ya una se inauguró, que es la Flores Este, o
sea que hay 8. Hay muchas que están avanzadas y otras que están empezando, que a fin de año van a terminarse porque tuvieron problema el municipio con una empresa y unas cooperativas. Entonces ahora hay una única empresa que está haciendo todas. Entonces cloaca es uno de los puntos que la gente pide y que hay un 40% de ciudadanos de Rosario que no tienen cloaca, hay que darle cloaca. Agua. Agua que llegue con buena presión porque el agua es de muy buena calidad, que se produce en la provincia de Santa Fe, pero que necesita llegar con la presión necesaria. Para eso son los acueductos con el crédito Kuwaití que tiene acordado el gobierno de la provincia de Santa Fe y que el gobierno nacional no le da el aval. Cuestiones de seguridad, para nosotros es vital el uso de las videocámaras, que se usen para videovigilancia. Rosario yo ya no la pienso más como ciudad, sino como región. Somos una ciudad que cada vez está más grande, que ya somos una gran metrópoli y no podemos quedarnos con 80 cámaras y ubicadas en sectores que por ahí son innecesarios. Vamos por 500 cámaras para que sean utilizadas sobre todo para la seguridad, donde el centro de monitoreo realmente funcione como tal, donde haya más gente capacitada para trabajar. Así que uno de esos me parece vital y que también un tema tiene que ver con el otro, porque la inseguridad también la trabajamos con la cuestión de la infraestructura, la apertura de calles, el finalizado de esas mismas calles, para que el transporte público también pueda ingresar a esos barrios donde sabemos que quizás la gente llega con otras intenciones, sino para trabajar casualmente. Las luminarias, la POI y la Escamonda, hacernos mucho de los recursos que ya tenemos en la ciudad, pero ponerlos a trabajar al unísono, inclusive tratar de valorar lo que es la Guardia Urbana Municipal y vamos de lleno por una policía autónoma. Tenemos que tener nuestra propia policía, no necesitamos para cambiar esta cuestión, para que Rosario sea autónoma, la Constitución, reformarla, porque estamos con el gobierno provincial, a su vez la intendencia que tiene que ver con el mismo gobierno, con el oficial, así que me parece necesario que tengamos una policía autónoma, sana, comprometida y por supuesto a las órdenes para el ciudadano. Exacto, sí, la recurrencia ante cada problema que tiene la ciudad de trasladar la culpa al gobierno nacional no es novedad, digo. Hablamos de transporte público, siempre la culpa es del gobierno nacional, cuando no se dice que el 50% del financiamiento del transporte público de la ciudad viene de Nación y es la ciudad del interior que más subsidio recibe, y nada se dice de que el gobierno provincial no aporta al fondo compensador del transporte, cuando eso sí pasa en otras grandes ciudades del país como Salta, como Córdoba y Mendoza, donde las provincias aportan a los transportes públicos de la ciudad. En el caso del tema de los desagües cloacales, tampoco se dice que en el 2010 el Consejo Municipal aprobó un proyecto de ordenanza donde establecía un programa de desagües cloacales para el 40% de la ciudad que no tiene, con una inversión de 40 millones de pesos anuales, con trazados en los distintos barrios donde se iba a hacer durante esos 10 años, en plazo en el cual se iba a completar el déficit de cloacas que tiene la ciudad y con recursos que ya se predestinaron, que formaban parte de las propias arcas del presupuesto municipal como del llamado Fondo Sojero, que son aportes del Gobierno Nacional para las provincias y los municipios destinados a obras de infraestructura. Pasaron 3 años y se hizo poco y nada de lo que se votó por unanimidad en el Consejo Municipal en el 2010, incluso por los propios concejales del oficialismo. Entonces, decir 3 años después, cuando ya estaba presupuestado en un plazo de 10 años, año por año, con la cantidad de recursos, con los lugares donde se iban a hacer, no se hizo nada, y decir que es culpa del gobierno nacional me parece que es, una vez más, el recurso de echarle la culpa a la nación de los problemas que el municipio no tiene la capacidad o a esta altura no quiere resolver problemas urgentes que están pendientes de hace años. Nosotros tenemos una visión concreta de ciudad que es distinto a lo que hoy se está llevando a cabo. Hoy Rosario se la trata de mostrar como una ciudad turística y se ha constituido en una ciudad exclusivamente de servicios. Respetamos lo de ciudad turística, creemos que hay que acentuarlo, no creemos que Rosario deba ser exclusivamente una ciudad de servicios. En esa visión diferimos. Nosotros creemos que Rosario tiene que ser una ciudad productiva
Hay que reindustrializar Rosario. Para reindustrializar Rosario, simplificar las burocracias para la instalación de empresas, solucionar el problema de la escasez del suelo industrial, permitir e estimular la erradicación de zonas industriales en los barrios más postergados para poder generar empleo, sobre todo en las poblaciones más vulnerables, generar políticas de capacitación de recursos humanos. Ahora hay un estancamiento de la economía que creo yo que es meramente coyuntural, se ve algunas malas tomas de decisiones de algunos actores de la política económica nacional. Creo que cuando esta coyuntura se corra, Argentina va a iniciar un proceso de crecimiento nuevamente porque las condiciones están dadas. Cuando ese proceso de crecimiento se inicie, es muy importante que nosotros tengamos capacitados los recursos humanos y no nos pase lo que nos pasó después de la década del 90, que empezó a crecer el país y no teníamos obreros, no teníamos soldadores, no teníamos carpinteros, no teníamos nada. Todo eso es dentro del contexto de lo que nosotros decimos la Rosario productiva, la Rosario industrial, con pleno foco en el empleo. Creemos nosotros que no hay proceso de inclusión social posible si no es a través de la incorporación del desempleado al mercado de trabajo, ¿no? Entonces me parece que también nosotros necesitamos ubicarnos en un momento de madurez política, por sobre todas las cosas, dejando el egocentrismo, la soberbia, decirle la verdad a la ciudadanía que no tiene que ver con alarmar ni dar malas noticias, sino decir, bueno, como hace uno en su casa, bueno, este mes me alcanza para esto, el otro mes para el otro y de acá a 4 años no hay vacaciones, no sé, pero como uno se planifica en la vida cotidiana, también tenemos que planificar, digamos, qué hacemos con los recursos que tenemos y organizarnos desde todos los partidos políticos. Si la nación está en deuda discrecional y adrede con Santa Fe, es una responsabilidad de todos los que formamos parte, digamos, de la política pública en la ciudad. Porque si no es muy fácil en una campaña electoral salir o a reventarlo al municipio diciéndole barbaridades, hasta cosas que para cualquiera que entienda se da cuenta de que se está utilizando un problema para hacer campaña política, o salir a reventar al gobierno nacional y generar, digamos, aún así muchos más enfrentamientos entre quienes vivimos acá y tenemos que resolver lo que le pasa a Rosario o a Santa Fe. O sea, me parece que también parte hoy de la política local, digamos, generar esa transformación dirigencial para sentarnos a hacer lo que tenemos que hacer y pedirle a quien lo tiene que hacer lo que corresponde. O sea, hay cosas que el municipio tiene la responsabilidad de hacerlas. No las hizo bien, no las hizo bien. Y así la provincia y así la nación también.